En 5, 4, 3, 2, vamos aquí. Saludos, Ramón Olasco Martínez y José Emilio Encarnación con ustedes en una nueva entrega del programa Acción Sindical de la Unión Clasista de Trabajadores. Donde hablaremos a profundidad sobre la seguridad social y todo lo que implica para este pueblo dominicano. De hecho, el pueblo dominicano viene exigiendo una modificación a la ley 8701 sobre seguridad social que tiene que ver con el tema de los servicios médicos, el derecho a la salud, las prestaciones por accidente y la jubilación y pensión, que son elementos fundamentales en una seguridad social. Así es, así es. La seguridad social abarca, como su nombre bien lo indica, a toda la persona envejeciente por el que cotizó sobre una pensión, sobre el seguro de salud, incluso hasta la vivienda, las pensiones. Hoy día toda esa conquista se ven vulnerado porque la mayoría del dinero que se recaudan en las ARS y AFP va al bolsillo del capitalista y no así en la mano de la clase trabajadora, que es la que realmente produce la riqueza. Hoy día existe una dinámica que no logramos entender todavía del asunto del copago en cada consulta. En este país donde todavía hay salario mínimo de 10,000 pesos, salario mínimo público, y hay tres canastas, del primer quintil habla sobre los 35,000 pesos, el segundo quintil habla sobre los 50 y otra más que pasa a los 60,000 pesos. Entonces, es una incongruencia que no logramos entender y lamentablemente, hay una resolución de la propia ley 87-01 que va en desmedro total de la clase trabajadora. En vista de eso, surge Acción Democrática de la Confederación Clasista Nacional UCT para defender realmente al trabajador de todos estos vejámenes que se dan desde el capitalismo a nivel nacional y también desde el mismo Estado. Bueno, el tema es que la seguridad social en República Dominicana está diseñada para que los bancos, las empresas financieras, se nutran parasitariamente de los ahorros en lo que tiene que ver con los planes de retiro y con lo que tiene que ver con los planes de salud, las ARS y las AFP. Por eso, en República Dominicana, el movimiento social y de trabajadores ha levantado la demanda: no más AFP, no más ARS privadas. ¿Por qué privadas? Porque las ARS y AFP privadas tienen como único propósito las ganancias, el lucro. Por ello, por ejemplo, un trabajador en el tema de la salud está excluido de una atención realmente que le vaya a resolver los temas planteados. Eso comienza desde, desde las limitaciones a que usted tiene derecho, violando la Constitución Dominicana, pero además encharcada la ley 87/1 y su aplicación en lo que ha sido la práctica, en lo que ha sido el ejercicio en países como Chile, Colombia y otros, que fueron los trailers, el ejemplo que trajeron a este país de cómo debía organizarse la seguridad social, donde evidentemente no hay seguridad social, sino que hay un seguro negocio financiero de los bancos para expoliar
los recursos del pueblo dominicano, tanto privado como público. Y lamentablemente todo eso va en desmedro de la clase trabajadora. Por eso nosotros estamos acá hoy defendiendo, haciendo público toda esta situación adversa al trabajador dominicano. A mediados del siglo XVIII se da lo que son las separaciones de clases sociales. Aquí hacen unos 30 años todavía existía lo que era clase trabajadora, clase intermedia y clase alta. Hoy día la clase intermedia está desapareciendo, producto de este tipo de situaciones, porque la clase media, para poder encajar en ese nivel, tiene que producir por encima del $500,000 de pesos. Y no es que con eso va a cubrir todo lo que tiene que hacer, porque el alto costo de la vida, la inflación absorbe. Cuando el Estado anuncia aumento de salario de un 14, de un 16, de un 20, ya hace tiempo que la inflación ha absorbido eso. Entonces es un círculo vicioso que nunca termina. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que haya un plan integral a largo plazo para que ese tipo de situaciones que pueden sonar pequeñas se solucionen y que el trabajador pueda vivir feliz o no feliz, sino conforme a lo que gana, recordando lo que ya habíamos dicho en programas anteriores, de lo que se logró en Chicago en 1886, del régimen, o mejor dicho, el horario laboral, de 8 horas para laborar, 8 horas para dormir y 8 horas para la familia, pero con trabajos dignos, con pensiones dignas y con dignidad de vida. Según estudios realizados por la Fundación Juan Bosch y la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las ARS y la AFP han acumulado ganancias al 2023 por un monto alrededor de 76,000 millones de pesos, sumado a la cantidad de 92,000 millones y pico en gastos de funcionamientos, lo que suma 168,000 millones y pico de pesos que las empresas de la ARS y la AFP han amasado, dinero esto de la sociedad dominicana, que van a los bolsillos de particulares porque no resuelven. ¿Por qué no resuelven? Porque en el ámbito propiamente de la salud, como la ley evita, en contradicción con la Constitución, abordar la salud desde el origen, desde la casa, y eso implica que no hayan trabajadores o seres humanos viviendo en condiciones precarias que son caldos de cultivo para enfermedades. Desde que las AFP, los fondos de pensiones privados, en su ánimo de lucro y de ganancia a expensas de los trabajadores, no reportan más que un máximo de un 25% de los ahorros de los trabajadores en sus 360 contribuciones, que es el mínimo para entrar al sistema de pensiones. Eso implica que un trabajador que gane, por ejemplo, 100 pesos, cuando se va a su casa, no va a recibir más de 25 pesos por concepto de su jubilación. Con el agravante de que las AFP, a la hora de calcular los montos a asignar mensualmente al que se está jubilando o pensionando, le asignan una vida de más de 100 años, por lo que disminuye el monto que le corresponde, porque hay una expectativa de que el trabajador va a durar más. Y si ustedes dividen entre 100, 25, por ejemplo, 25 pesos, le va a dar a menos que si lo dividiera entre 50. Y entonces es un engaño, porque aquí en el país
promedio de vida son 72 años. Es el promedio de vida, 72 años. En el caso de que una persona logre llegar a los 90, son excepciones, pero las AFP son sumamente creativas y dicen que no, que el promedio de vida de los dominicanos son de 102 años de vida, y por lo que le dividen su cuota en esos años que le corresponden, le restan por vivir, de los 70 a los 100, a los 102 años. O sea, lo dividen en esa cuota, en esos años que le van a corresponder y meses. Es una estafa vulgar del sector empresarial, que además el sector empresarial dedicado al mundo de las finanzas, los especuladores, que además de timar a los trabajadores, timan a los empleadores, que también contribuyen con la seguridad social. Esto es una verdadera estafa, compañero. Por eso es que nuestra crítica va directamente al gobierno, porque nosotros no votamos por AFP, ni por ningún director, los jefes del AFP, sino votamos por un gobierno para que nos represente. Entonces, el gobierno es responsable de que las AFP cometan o no esas atrocidades con el pueblo dominicano. ¿Cómo van a decir que la expectativa de vida en este país es de 102 años, cuando todos saben que es entre 60 a 70 y pico de años el promedio, y como 72 es como mucho, porque con la limitación alimenticia que tiene el pueblo dominicano, no hay una calidad de vida? Vuelvo y repito, salario deprimente con una canasta que supera los 35,000 y pico de pesos. Entonces es el Estado el responsable de regular todas las acciones de estos empresarios abusadores y explotadores de la clase trabajadora. Pero además, el Estado es garante, porque como lo dice la Constitución de la República, el trabajo es una función social asistida por el Estado en todas sus partes. Entonces, si el Estado, que es quien está llamado a representarnos, a defendernos, a cubrirnos, permite que estas atrocidades sigan pasando, entonces, ¿a quién acudimos? Por eso nace este órgano, repetimos, de lucha real y efectiva de los trabajadores, que es la Confederación Clasista de Trabajadores, UCT. El hecho es que la ley 8701, que es el marco jurídico en el cual se sostiene la seguridad social o el sistema de seguridad social dominicano, que reiteramos es un sistema de ganancias para los empresarios del sector financiero, en desmedro de la atención y la garantía del derecho a la salud y el derecho a la jubilación o pensión. Igual es una ley que se mantiene sin que se produzcan las reformas que realmente lo lleven a modificar su carácter mercantilista, es decir, de ganancia pura y simple. Siendo así, el movimiento social, a través de la coalición Seguridad Digna, depositó ante el Congreso las reformas que demanda la 8701 para desbloquear el derecho a la salud y a la jubilación y pensión que tienen los trabajadores y el pueblo dominicano. Siendo así, en el momento actual, eso se encuentra en el Congreso, pero los sectores y el lobby empresarial financiero trabaja arduamente para que esta ley no sufra modificaciones que no sean las que fortalezca y consolide
el beneficio en desmedro de los derechos de los afiliados al sistema de seguridad social. Una gente cuando tiene un carnet, ¿verdad?, de la de salud, dice, bueno, estoy asegurado, tengo un carnet que eso me va a ayudar. Pero esa persona recibe, vamos a decir, la 10ª parte de lo que debiera recibir. Porque entendemos que el seguro no debe cubrir asuntos estéticos, ¿verdad? Pero asuntos que tienen que ver con la hipertensión, con la diabetes, con cualquier patología interna, los seguros deben cubrir. Y oh, sorpresa, yo tengo testimonio, porque en mi familia hay muchas personas que padecen de diabetes y otras afecciones, que medicamentos que son vitales, el catálogo del seguro no lo cubre. No entendemos por qué. Porque sí sabemos que no cubre ni vitaminas ni asuntos estéticos. Sin embargo, esos medicamentos que son esenciales para la vida, el catálogo no lo cubre. Y no hay nadie que pueda dar una explicación sobre eso. O sea, es un seguro de salud a su mínima expresión. A su mínima expresión. Entonces, nosotros exigimos desde esta vía que eso sea revisado en todas sus partes y que no carguen tanto a la clase trabajadora de este país. Sí, pero lo que no tiene explicación ni justificación es que de lo que pagamos el sistema de salud y de pensión no tengamos acceso a cuestiones como las situaciones que se le presentan, sus soluciones, porque un sistema de salud debería garantizar todo lo que es la salud, inclusive hasta lo estético, porque es un tema de salud también. Porque al final lo que debe prohibirse es, y no estar dentro del sistema, que una parte considerable de estos ahorros e inversión que hacen los trabajadores en el sistema de salud y de pensiones vayan a parar a manos particulares por el mero hecho de tener un sistema, un software de administración puro y simple. Es decir, ¿quién le da la potestad a los dueños de la ARS para que problemas de salud no sean tomados en cuenta y no sean cubiertos? ¿Con qué derecho ellos determinan eso? Entonces, evidentemente que lo que ellos han hecho es robarle la soberanía a los afiliados, que son los que mantienen el sistema con su contribución, y los mismos empleadores o empresarios que tienen que aportar una parte de ese sistema de una seguridad social. Sin embargo, lo que son los intermediarios, que son las ARS y los que son intermediarios de ese proceso, se han puesto por encima tanto del sector empresarial y de los trabajadores y del sector que presta los servicios, en este caso de salud, o sea, las personas que son los médicos y las enfermeras, que son también sobreexplotados por los dueños, los administradores, que son las ARS, que de forma irregular son los dueños del dinero con que se paga y que se ahorra en el sistema de seguridad social dominicano. Lo que yo veo es que el capital no puede, el sistema empresarial no puede, financiero, decirle a la ley 8701, no debería decirle qué es lo que puede darle y no puede darle, porque el ahorro, la cuota que se aporta, es suficiente para tener y cubrir todo lo que se presente en el diario vivir de los trabajadores y afiliados al sistema de seguridad social. Eso nos dice, Nolasco, entonces, que ellos actúan como juez y parte. O sea, no hay quien regule todo lo que ellos hacen y se constituyen en juez y parte del proceso. Algo que no debe ser
es contradictorio, no se entiende, y ahí entonces mencionamos que quien debe defendernos a nosotros es el Estado. ¿Dónde está el Estado entonces que no interviene en ese tipo de situaciones? Mira, la ley dice, y los médicos saben, que después que usted hace el juramento hipocrático, su deber es preservar la vida a cualquier costa. Sin embargo, usted va a una clínica y si usted no tiene ese pequeño plástico que es el carnet de salud, a usted no le ingresan. O sea, no importa que usted tenga, usted no va a ingresar a una clínica si no tiene ese carnet, que es la garantía de que entonces la ARS le responda. Y después de una depuración amplia, porque he visto cómo es el proceso. Entonces, por Dios, entonces, ¿quién no defenderá en este caso? Ya no hay un chapulín colorado, de por Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. La ley es clara, pero el pueblo debe empoderarse y exigir y defender su derecho, como debe ser, como buenos dominicanos y como lo hemos hecho en otras ocasiones, porque la historia está ahí y no se puede borrar. Hay que consultarla para no repetirla. El poder reside en el pueblo movilizado. El pueblo tiene que movilizarse, tiene que asumir una reflexión sobre las limitaciones de la actual ley que se consolidan porque la manipulación del sector financiero que administra los fondos de pensiones y que a través de las ARS administra el tema de la salud, de la asistencia a la salud, también está fortalecido porque los órganos que crea la ley, como son por ejemplo la Superintendencia de Salud, el Consejo de Seguridad Social y la Tesorería, etcétera, la CISARIR, ¿no? Al final, emite resoluciones que están en contravía de los derechos y el bienestar de los trabajadores y afiliados, que es de donde debería velarse, porque el capital financiero no escamoteara a lo que tiene derecho a través de lo establecido en la Constitución el pueblo dominicano, que es el derecho a la salud. Además, tener una pensión digna. Y aquí lo que se ve es que en el sector de las ARS privadas y la AFP, en este caso la AFP privada, por ejemplo, la jubilación o el retiro, vuelvo y repito, está por debajo del 25% de lo que usted ha devengado en su vida de salario, lo que significa que una gente que gane 10,000 pesos se va con 2,500 pesos como jubilación. Y con eso no se compra ni una aspirina cuando usted le llega a la vejez y se jubila. Pero además, en el sistema propiamente de las ARS privadas, usted no tiene derecho a todos los medicamentos. Tiene un límite de medicamentos y lo que ellos autoricen, es decir, ¿quién le da la potestad para que una ARS diga lo que yo debo y no debo consumir? Porque ya que un médico facultado para esto autoriza, no hay otra salida que se le provea el medicamento al paciente si se quiere sanar. Pues no, la ARS tiene el derecho de decir que no lo cubre o qué cantidad cubre. Es una farsa, es un asalto diario a los trabajadores y a los usuarios, a los afiliados del sistema de seguridad social en República Dominicana. Y hay que hablar lo siguiente. Antes de entrar esta ley en vigencia, aquí hay experiencias de ARS y fondos de pensiones que no tienen el propósito de beneficio, de lucro. Por ejemplo, los maestros tienen un sistema de salud a través del cual se atiende la demanda de ellos sin que esa ARS, la de ellos propia, tenga como propósito ahorrar y sacar dinero de ganancia para lo que administran, sino que es para el dinero ser usado. En la Universidad
Autónoma de Santo Domingo existe una ARS, y esa ARS lo que hace es que con el dinero recaudado por los que aportan los trabajadores, más lo que aporta la universidad, se le da el servicio de asistencia que merecen los trabajadores, y aunque pueden mejorar ese sistema, evidentemente que está muy por encima al sistema de la ARS privada. En la universidad, por ejemplo, no se escamotea el tema de cuando una persona tiene que ser ingresada y atendida, los procedimientos, ahí no hay límite, porque es un sistema solidario frente al sistema privatizador y mercantilista que tienen instalado las empresas financieras con el dinero de los trabajadores. Y en el sistema del plan de retiro, totalmente diferente al del sistema de la AFP privada. Existe montos fijos en función de un porcentaje del salario devengado por el que aporta en el plan de retiro. O sea, en la UAS nadie se va a retirar con un 25% de su ahorro, su salario ahorrado, de que cuando se vaya, no. Eso es totalmente injusto, porque como he venido abogando, la Coalición Seguridad Social Digna, en el plan de previsional, la jubilación no puede ser menor a la canasta promedio de consumo en el país. Es decir, que lo que se le entrega a un jubilado debe estar siempre en la línea de resolver la alimentación y la medicina y lo que es el diario vivir del trabajador. Eso es así, Nolasco. Mira, se dice que una persona puede cambiar a veces una temática negativa en positiva cuando está al borde de un colapso. Yo diría que la República Dominicana tiene ahora una oportunidad de oro. Tenemos un PIB robusto, algo que nunca se había visto en la historia. Y recuerdo que te comentaba hace unos momentos que de los países emergentes, o sea que podemos decir que es reciente, ¿verdad?, al desarrollo, en Nueva Zelanda apenas hace 60 años. Y era el mismo escenario que vemos hoy día aquí. Había desigualdad, había abuso, tráfico de influencias, corrupción, todo ese tipo de cosas. El pueblo se empoderó y empezó a hacer denuncias concretas, con pruebas, tanto en el sector público como en el privado también, porque en el privado también hay corrupción. No, pero no es que hay corrupción. Todo nace en el sector privado. La corrupción nace en el sector privado. Claro. Porque ellos son los que influyen y hacen lobby a los gobiernos de turno para que tomen medidas, hagan leyes y luego cobran el beneficien a favor. ellos. Exactamente. Y luego cobran el favor. Aquí hay que estar claro, o sea, la corrupción nace en el sector privado. Eso es así. Sobre todo en el nivel de los grandes, del capital financiero y de los grandes empresarios. Estamos hablando de gran capital, Claro. de la oligarquía. La evasión fiscal que tenemos actualmente habla sola. Claro, y las exenciones. Claro. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo en Nueva Zelanda, el pueblo, los periodistas, pero el pueblo común, el pueblo general, tomó las calles y se hizo sentir. Eso trajo como consecuencia algunas muertes, pero en conclusión, ese país salió del letargo, del subdesarrollo, del atraso, a ser un país del primer mundo. Y yo digo, ¿por qué este país no puede hacer lo mismo? O sea, ¿por qué no podemos nosotros? ¿Qué nos limita? Nos limita una voluntad. Sí, nos limita primero que el poder de estos sectores empresariales del capital financiero, sector de la oligarquía, tienen una cadena de difusión de las ideas que ellos difunden para que todo siga igual y que la gente esté adormecida y distrayéndose en temas banales o que no son fundamentales, porque aquí lo fundamental es la distribución de la riqueza que produce la nación dominicana, que producen los trabajadores en el país y otros sectores.
A eso que tenemos que prestarle atención, que debe manifestarse, lógicamente, en una buena seguridad social. Claro que sí, claro que sí. No, y yo tomo como referencia a ese país porque es el más reciente, pero ellos no tenían lo que tenemos hoy nosotros, que son las redes. O sea, cada quien puede hacer una opinión, negativa o positiva, pero en este caso es positiva porque va es en procura de mejora del sector y del propio país. Cuando un joven, por ejemplo, se hace influencer en este país, cualquier parte del mundo, a veces con temas que son banales, pero si es lo que le gusta, ¿verdad?, a la juventud de ese momento, bueno, va a ser una influencia de esos temas, temas triviales. Pero en este caso, el pueblo dominicano tiene una oportunidad de oro de decir por todas las redes lo que está pasando con responsabilidad. Y si hay pruebas, pues mucho mejor todavía, porque la libertad de expresión en este país, gracias a Dios, aún la tenemos en la Constitución. Estuvo, ¿verdad?, amenazada, pero la tenemos. ¿Qué es lo que usted no puede hacer? Coger los micrófonos para usted difamar y decir cosas que no son, porque esa no es libertad de expresión, eso es libertinaje. Ahora, cuando usted tome el micrófono para decir, para denunciar lo que está malo y encima también tiene pruebas, usted entonces está haciendo patria con este Bueno, país, en todos los aspectos. Encarnación, este espacio, Acción Sindical, es un espacio de los trabajadores y el propósito es orientar, presentar las denuncias y los casos que afectan a los trabajadores, pero además orientar de cómo buscar la solución. Nosotros, dentro de nuestras tareas, está recibir las denuncias de los trabajadores y presentarla aquí. Y como tú dices, ya sea en voz de los propios trabajadores, a través de un video que nos hagan llegar Así es. y debidamente documentado, o también viniendo a los estudios a presentar los casos para llevarlo a los trabajadores y no solamente quedarlo ahí, que sería una presión mediática, sino también dar los pasos correspondientes ante los organismos que tienen que resolver esos casos. Y además para organizar la movilización, también para promover y coordinar acciones de educación y reflexión sobre el tema que se trate, en función de que la gente nosotros tenemos que educarnos sobre los derechos que tenemos y las propuestas que debemos levantar a favor de nuestros intereses. Eso es así, eso es así. Por eso hacemos un llamado a las fuerzas vivas del proletariado dominicano a que se una, a que si tienen denuncias, de denuncias sustentables, la traigan por esta vía para presentarla por acá y que tengan la certeza de que en este órgano de lucha y defensa de los trabajadores se va a orientar de manera gratuita y a defender, ¿verdad?, hasta donde podamos hacerlo, pero es para presentar acá todas las pruebas en contra de los abusos que hace la clase dominante o capitalista, ¿verdad?, si se quiere, en desmedro del pueblo dominicano o del trabajador dominicano, mejor dicho. Así que, repetimos, hacemos un llamado al proletariado dominicano que atraviesa por situaciones, ¿verdad?, precarias y que, una cosa, en las empresas acá no se pueden formar sindicatos porque cuando el jefe se da cuenta de eso, entonces vota a quien anda en eso ahí. Algo que es contraproducente, violatorio de los acuerdos internacionales, específicamente 98-87, donde habla de la libertad sindical. De la OIT. Tanto, claro, tanto del sindicato por rama de actividad como también el de empresa. Hoy día, un empresario se da cuenta de que Nolasco quiere formar un sindicato, pues Nolasco, ¿sabe qué hacen? Lo cancelan. La conquista que tiene el Código de Trabajo, entre ellas están permeadas, porque por ejemplo, un trabajador tiene como garantía la cesantía cuando se va, pero eso es si el jefe decide votarlo por HOR, pero si es que el trabajador comete una falta o renuncia, pierde su derecho. Entonces no es una conquista como tal, o sea, está condicionada, ¿me entiendes? Entonces, por eso, repetimos, por esta vía nosotros orientamos y defendemos a la clase trabajadora dominicana. Sí,
está en el tapete el tema de la reforma al Código Laboral, de la forma en que sectores del Congreso, respondiendo a los intereses del capital, del empresariado, del gran empresariado, están abordando el tema de la reforma, es una contrarreforma, porque Sí. las reformas son para avanzar, no para quitar derechos Eso es así. y Eso es así. conquista. Y en este caso, no solamente con la cesantía, también en otros aspectos de la vida laboral y sindical que se pretende cercenar en beneficio de que los trabajadores estén desarmados para que el empresariado voraz, no todos los empresarios, lógicamente, pero sobre todo los grandes empresarios son enemigos de la organización sindical y de los derechos de los trabajadores. Porque entienden que si hay organización sindical tendrán que firmar pacto colectivo y significa mejores condiciones laborales, de vida y de salario y de todo mejora. Y ellos no quieren eso, ellos quieren todo los beneficios que produce la empresa con la mano y la capacidad intelectual y mano de obra de los trabajadores. Quieren ellos cargar, llevárselo para su cartera, no quieren compartir beneficios con los trabajadores. Y evidentemente que nosotros, la UCT, este espacio, acción sindical, tiene que estar con los trabajadores y tiene que estar orientando a los trabajadores y yendo y visitando los trabajadores a sus empresas, ya sean de producción o de servicio o centros de estudio, pero además a las comunidades donde viven los trabajadores, a los barrios donde viven los trabajadores, llevándole la orientación que eso hay que revertirlo, hay que cambiarlo y no se puede permitir una contrarreforma laboral, como tampoco una contrarreforma en la 8701, porque esa ley hay que modificarla, porque en lo fundamental está diseñada y su aplicación también es a favor del gran empresariado en desmedro y en perjuicio de los trabajadores y la sociedad dominicana entera. Eso es así, Nolasco. Mira, las políticas del Estado son necesarias. Mira, por ejemplo, cuando yo era niño, no hace mucho eso, Nolasco, a las 9 de la noche había un anuncio. Esta es la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía, Adora. Yo me encojo nada porque sabía que esa hora tenía que acotarme de una vez. Eso era el tiro. Sin embargo, eso desapareció. Sí. No hay una política del Estado, lamentablemente, en ninguno de los órdenes nacional. Entonces, ¿qué pasa? No, cosa, Nación, no ha desaparecido. Está como domesticada y ya no juega el papel que debía de jugar. Estoy de acuerdo contigo. Claro que no, claro que no. Porque tú sabes que se debe esto a que República Dominicana asumió, cuando digo República Dominicana significa el Estado Dominicano, sí, los grupos dominantes y sus gobiernos asumieron el modelo neoliberal, y tú sabes que el modelo neoliberal se fundamenta en la destrucción de todo lo público y de todo lo que es control del Estado para el bienestar de los trabajadores y la sociedad. El control del Estado queda entonces solamente por una labor policial y de represión, pero no para controlar, como tú dices, los espacios de difusión, sino todo, ahí lo dejan a lo que coja mi bon. O sea, claro, no va a ser una posición. No es una política efectiva para el pueblo dominicano. Mira, el Ministerio de Trabajo debería hacer campaña para los trabajadores, para que sepan su deber, ¿verdad? Por un lado, y también entonces sus beneficios. O sea, yo exijo, ¿verdad?, tal cosa, pero también debo tal cosa. Entonces, por ejemplo, hay muchas situaciones en el Código Laboral para el trabajador, que el trabajador la ignora, no la sabe. Cuando un familiar muere, cuando se casa por la maternidad, ignora todo ese tipo de cosas. Entonces el Estado debería tener una política para que el trabajador dominicano sepa cuáles son sus deberes y sus derechos. Lamentablemente eso no existe. Por esa razón nacemos nosotros como una
como una tribuna, ¿verdad?, democrática orientadora en favor del proletariado dominicano. Pero no hay una política, Nolasco, lamentablemente, en ninguno de los órdenes, ni de salud, ni laboral. Óyeme, en ninguno de los órdenes. O sea, debieran retomar. Yo hago esa reseña cuando yo era niño, porque no hay, o sea, no hay. ¿Qué es lo que hay ahora? Incluso los niños tenían unos espacios de muñequitos en la tarde para que se puedan recrear. Si hoy día los niños no tienen un cable, no ven muñequitos, ¿qué es lo que están viendo? Novelas y unas narconovelas que también pasan, que eso lo que hace es que despiertan hasta una curiosidad en los niños que no debe ser, porque tú lamentablemente eres lo que ves, lo que consumes. Bueno, lo que te decía ahorita, ¿Me entiendes? eso, ahí es que se marca el tema de que las ideas de los grupos dominantes son las que se difunden, y por tanto se vuelven mayoría y son las dominantes en la sociedad. Porque ¿qué es lo que difunden los grandes medios? En un alto porcentaje, ¿verdad? Son malas prácticas, como tú dices. Claro, claro. Y no hay quien nos oriente, bueno, se arma entonces un caos. O como se Por diría por todos los en lo lados. teórico, el mal vivir. En vez de difundir el buen vivir, el mal vivir. El mal vivir es el que actúa en desmedro de la colectividad a favor de una particularidad, mientras que el buen vivir toma la colectividad en cuenta y se desarrolla individualmente, pero respetando y promoviendo la colectividad. Claro, pues cuando el Estado se aleja, entonces, ¿qué pasa? Viene entonces todo lo malo. Bien, será en una próxima entrega que José Emilio Encarnación y Ramón Nolasco Martínez estarán acompañándolo. Bien, hasta Nuevamente. la próxima. Hasta la próxima. Gracias.